Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Nuestra debilidad es asumida por la omnipotencia de Dios. Es una nueva muestra de lo que Dios quiere hacer por nosotros. El Espíritu Santo será entonces quien llegue a nuestras pobres vidas para transformarlas y hacer que deseemos el don más grande, Dios mismo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha subido al cielo y que ahora nos envía la fuerza del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa vespertina, la vigilia, la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, la nueva iglesia, la nueva sociedad, el Espíritu del Señor que trabaja en la comunidad. Pidamos esta gracia especialmente para nuestra familia, para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido prolongar la celebración del misterio pascual durante 50 días. Haz que los pueblos dispersos se congreguen y las diversas lenguas se unan en la proclamación de la gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Así habla el Señor: yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque sobre el monte Sión y en Jerusalén se encontrará refugio, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que llame el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo que hiciste con sabiduría
la tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se las das y ellos la recogen. Abres tus manos y quedan saciados. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanzas estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día de la fiesta de las chozas, que era el más solemne, Jesús poniéndose de pie exclamó: el que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debía recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, esta lectura, ¿verdad?, que se nos presenta en el día de hoy. Qué interesante, ¿verdad?, cómo el Señor hoy nos está hablando. El que tenga sed, que venga, que beba. Es decir, aquí nosotros nos estamos transformando en esa vida nueva que estamos recibiendo de parte de Dios. Está esta hermosa comparación: manarán ríos, ¿verdad?, que saldrán del corazón, de la mente. Como cristianos, siempre cristianos comprometidos y con este deseo de hacer el bien. Queridos hermanos, estamos celebrando ya prácticamente hoy, con estas vísperas, estamos celebrando Pentecostés. Pentecostés, después de 50 días, es una forma muy hermosa como nosotros entendemos la fuerza del Espíritu que viene a nosotros. Pero, ¿qué significa la fuerza del Espíritu que viene a nosotros? Y es el mismo Dios. Por eso después nosotros celebraremos también a la Santísima Trinidad. Porque aquí vemos
cómo se completa esta acción de Dios en la vida de la humanidad. En primer lugar, ese Dios Padre que es creador, me embaiteñan de ayepa, hoy cuame embaiteñan de por la ñandeña y contene mía. Ñande yara come embaite mañande. Hay que saber descubrirlo. Y entonces viene la segunda persona, que es justamente el Redentor, Dios mismo de nuevo que nos salva en la cruz. Nos redime de nuestras faltas, de nuestras limitaciones, de nuestros errores. Oye, ya cañande, ñandera pena lleva, peta pepe ajumba, ella bañande ya poana. Para vivir felices según la dignidad la que nos ha creado Dios. Bueno, y ahora, hoy especialmente nos centramos en la fuerza del Espíritu Santo. Tercera persona. Es la expresión y la manifestación de Dios a través de su Espíritu. Pero recordemos, queridos hermanos, que hoy el Señor se está encarnando. Dios está entrando en nuestra vida. Dios está actuando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Upeago y Sejina, la celebración de esta gran solemnidad del Espíritu Santo. Dios que nos renueva, Dios que nos santifica, Dios que viene a la comunidad a operar en la tantas veces y ande por güero mando a peiteta. El Espíritu entonces, el que viene a nosotros y nos vuelve a recordar, pero va, el año de güero mando a lleva. Y justamente lo que Dios mismo ya nos ha revelado a través de Jesucristo. Y Dios mismo a través de la fuerza de su Espíritu, que lo tenemos ya dentro, lleva peñane ame peñane a punto ume ñañe punu ñamaña miña hendumi hayaku lleva haya poco ñane mundo ape arile ponamía. Es la fuerza del Espíritu Santo, consecuencia de recibirle a Dios en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, ahora que nos estamos preparando ya en estas vísperas, estamos caminando y celebrando la venida del Espíritu Santo de una manera muy, muy especial, pedimos la gracia de que nosotros podamos actuar. Ahora vamos a ser artífices de esta nueva comunidad. Coanga ñandema la yeyapota lleva. El Señor Jesús, el domingo pasado, pedagógicamente, se nos enseñaba y nosotros aprendimos y hemos reflexionado. El Espíritu Santo viene ahora después de que Jesús haya ido al Padre. No nos olvidemos esta frase tan interesante que utilizaban los padres de la iglesia. Esta frase es buenísima, ¿verdad? Porque dice, Dios, ¿verdad?, que se ha encarnado, nació, dice Jesús, se ha encarnado en la persona de Jesús. Pero Jesús nace para morir, muere para resucitar, el gran misterio de la resurrección. Resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Y envía el Espíritu Santo a Pearaña, de ya celebrar en este día, para que nosotros seamos los alter Christi. Para que nosotros hoy seamos quienes derramemos esa fuerza divina, esa fuerza de Dios a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Ñandego angayare cojina peñande, pobre lleva peñande yara, ome embaite peñande. Con anga se jama, con anga peputame, hace ajarire, peñe penuta anga pembapo. Son ustedes entonces los responsables. Y por eso dice, ¿verdad? El que tenga sed, que venga a mí. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor para que podamos entonces dar estos frutos positivos, para que nosotros podamos ofrecer lo lindo a nuestra comunidad. La ñandena ñañanduino, ñandeo y la ñañanduino, ñandeo y la anda yaguerecoino, lleva si no estamos abiertos a la fuerza del Espíritu, ciertamente que es imposible después también hacer vivir el mundo, la sociedad, sin la presencia de su Espíritu. Por eso en este día ya que estamos con esta víspera, celebrando la venida del Espíritu Santo, nos invita a nosotros, una vez más, a ser manantiales de agua, a ser manantiales de agua viva para la sociedad. Con la fuerza del Espíritu Santo que podamos renovar, que podamos cambiar todo el mundo, toda la existencia, nuestra familia, nuestra iglesia,
todos los lugares de trabajo donde nos encontramos, nuestra política, nuestra forma de pensar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque upea cuando ya como añande yara, cuando ya como ñandego upea yara. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer porque justamente el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Él les recordará todo lo que yo les enseñé. Como comunidad, con la fuerza del Espíritu que les recuerda y les envía a transformar el mundo, ahí entonces se darán los verdaderos cambios. Hoy entonces es un día especialísimo y hoy tenemos que rezar con fuerza porque si queremos una sociedad nueva, una familia nueva, un Paraguay nuevo, una iglesia nueva, un mundo nuevo, necesitamos entonces la fuerza del Espíritu en nuestra vida para que comencemos a actuar verdaderamente al servicio de los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada petición respondemos: envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Adalberto Martínez, por todos los consagrados y todos los fieles de nuestra diócesis y de la Iglesia entera, seamos luz y sal de la tierra. Roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que los hombres seamos más solidarios y fraternos y aprendamos a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que todos los hombres y mujeres de buena voluntad experimenten el consuelo, la fuerza y la alegría del Espíritu Santo en sus vidas, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que el Espíritu del Señor resucitado vivifique la vida de nuestra comunidad, haga de nuestros hogares centros de oración y de la Iglesia su pueblo escogido en el cual pueda complacerse, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad.
los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre Santo, derrama la bendición de tu Espíritu sobre estas ofrendas y por ellas concede a tu iglesia que el amor que manifestaste al mundo entero, la realidad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único, el mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración. Señor Dios, que esta Eucaristía nos alcance el mismo fervor del Espíritu que inflamó el corazón de los apóstoles de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ven Espíritu Santo, poder creador de Dios, ven a poner tu morada en el corazón de tus fieles. Inflámanos en tu espíritu, renuévanos en tu amor y haz de nuestras vidas una ofrenda agradable a Dios. Espíritu Santo, poder creador de Dios, ven a poner tu morada en el corazón de tus fieles. Inflámanos, Santo Espíritu, renuévanos en tu amor y haz de nuestras vidas una ofrenda agradable a Dios. Espíritu Santo, poder creador de Dios, ven a poner tu morada en el corazón de tus fieles. Inflámanos, Santo Espíritu, renuévanos en tu amor y haz de nuestras vidas una ofrenda agradable a Dios. Santo Espíritu, renuévanos en tu amor y haz de nuestras vidas una ofrenda agradable a Dios.
ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar. Maranatha. Hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar. Maranatha. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname de ti, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname de ti, enciéndeme Señor, préndeme fuego, quiero anunciarte, morir por vos, lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname de ti, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar, Espíritu Santo.
Señor, aquí estoy, sintiendo una duda otra vez. No sé qué hacer, mi vida no tiene fe. Por eso mírame, dime lo que quieres para mí. Enséñame a amar, a acercarme a ti. Ya no estoy solo, hoy tengo tu amor, porque tú eres mi refugio, tú eres salvación. Te veo y me siento iluminado por el fuego. Enciende mi alma, Señor. Te veo y me siento iluminado por el fuego. Enciende mi alma, Señor. Desde aquel encuentro confirmo tu Espíritu Santo en mi corazón. En ti encontré a un Dios bondadoso que vio en mí su fiel servidor, su humilde pastor. Ya no estoy solo, hoy tengo tu amor, porque tú eres mi refugio, tú eres salvación. Te veo y me siento iluminado por el fuego. Enciende mi alma, Señor. Te veo y me siento iluminado por el fuego. Enciende mi alma, enciende mi alma, enciende mi alma, Señor. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres,
descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Ven, ven, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos tu eterna alegría. Amén, aleluya, aleluya.